Este libro, los que siguen, los que siguen estos vivos lo han visto porque es un compilado que sacó Alfaguara de sus cuentos completos en 2 volúmenes. Este es el volumen 1 y les voy a leer del libro, de un libro que me gusta mucho, que es Historias de Cronopios y de Famas, pero guarda, dentro de lo que es Historias de Cronopios y de Famas hay distintas partes internas. Está Manual de Instrucciones, Ocupaciones Raras, Material Plástico, Historias de Cronopios y de Famas. Lo dije como el demonio, lo vuelvo a decir. Dentro de Historias de Cronopios y de Famas, en ese libro, está Manual de Instrucciones, que es una belleza, Ocupaciones Raras, que me enloquece, Material Plástico, que me encanta, e Historias de Cronopios y de Famas, que es el que le da nombre al libro. Y a mí me gustan más las otras partes. Así que les voy a leer de Historias de Cronopios y de Famas, pero dentro de Ocupaciones Raras, que es una cosa que a mí me encanta. Les voy a leer a lo mejor 2 o 3 textos, que son cortitos. De Julio Cortázar, Simulacros. Somos una familia rara. En este país donde las cosas se hacen por obligación o fanfarronería, nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulacros que no sirven para nada. Tenemos un defecto, nos falta originalidad. Casi todo lo que decidimos hacer está inspirado, digamos francamente, copiado, de modelos célebres. Si alguna novedad aportamos es siempre inevitable, los anacronismos o las sorpresas, los escándalos. Mi tío el mayor dice que somos como las copias en papel carbónico, idénticas al original, salvo que otro color, otro papel, otra finalidad. Mi hermana la tercera se compara con el ruiseñor mecánico de Andersen. Su romanticismo llega a la náusea. Somos muchos y vivimos en la calle Humboldt. Hacemos cosas, pero contarlo es difícil porque falta lo más importante. La ansiedad y la expectativa de estar haciendo las cosas. Las sorpresas, tanto más importantes que los resultados. Los fracasos en que toda la familia cae al suelo como un castillo de naipes y durante días enteros no se oyen más que deploraciones y carcajadas. Contar lo que hacemos es apenas una manera de rellenar los huecos inevitables porque a veces estamos pobres o presos o enfermos. A veces se muere alguno o, me duele mencionarlo, alguno traiciona, renuncia o entra en la dirección impositiva. Pero no hay que deducir de esto que nos va mal o que somos melancólicos. Vivimos en el barrio de Pacífico y hacemos cosas cada vez que podemos. Somos muchos que tienen ideas y ganas de llevarlas a la práctica. Por ejemplo, el patíbulo. Hasta hoy, nadie se ha puesto de acuerdo sobre el origen de la idea. Mi hermana la quinta afirma que fue uno de mis primos carnales, que son muy filósofos, pero mi tío el mayor sostiene que se le ocurrió a él después de leer una novela de capa y espada. En el fondo nos importa poco. Lo único que vale es hacer cosas, y por eso las cuento casi sin ganas, nada más que para no sentir tan de cerca la lluvia de esta tarde vacía. Estamos leyendo de Julio Cortázar, Simulacros. La casa tiene jardín delantero, cosa rara en la calle Humboldt. No es más grande que un patio, pero está 3 escalones más alto que la vereda, lo que le da un vistoso aspecto de plataforma, emplazamiento ideal para un patíbulo. Como la verja es de mampostería y de fierro, se puede trabajar sin que los transeúntes estén, por así decirlo, metidos en casa. Pueden apostarse en la verja y quedarse horas, pero eso no nos molesta. Empezaremos con la luna llena, mandó mi padre. De día íbamos a buscar maderas y fierros a los corralones de la avenida Juan B. Justo, pero mis hermanas se quedaban en la sala practicando el aullido de los lobos, después que mi tía la menor sostuvo que los patíbulos atraen a los lobos y los incitan a aullar a la luna.
Por cuenta de mis primos corría la provisión de clavos y herramientas. Mi tío, el mayor, dibujaba los planos, discutía con mi madre, y mi tío segundo la variedad y calidad de los instrumentos de suplicio. Recuerdo el final de la discusión. Se decidieron adustamente por una plataforma bastante alta sobre la cual se alzarían una horca y una rueda, con un espacio libre destinado a dar tormento o decapitar, según los casos. A mi tío el mayor le parecía mucho más pobre y mezquino que su idea original, pero las dimensiones del jardín delantero y el costo de los materiales restringen siempre las ambiciones de la familia. Empezamos la construcción un domingo por la tarde, después de los ravioles. Aunque nunca nos ha preocupado lo que puedan pensar los vecinos, era evidente que los pocos mirones suponían que íbamos a levantar una o dos piezas para agrandar la casa. El primero en sorprenderse fue don Cresta, el viejito de enfrente, y vino a preguntar para qué instalábamos semejante plataforma. Mis hermanas se reunieron en un rincón del jardín y soltaron algunos aullidos de lobo. Se amontonó bastante gente, pero nosotros seguimos trabajando hasta la noche y dejamos terminada la plataforma y las dos escalerillas, para el sacerdote y el condenado, que no deben subir juntos. El lunes, una parte de la familia se fue a sus respectivos empleos y ocupaciones, ya que de algo hay que morir. Y los demás empezamos a levantar la horca mientras mi tío el mayor consultaba dibujos antiguos para la rueda. Su idea consistía en colocar la rueda lo más alto posible sobre una pértiga ligeramente irregular, por ejemplo, un tronco de álamo bien devastado. Para complacerlo, mi hermano el segundo y mis primos carnales se fueron con la camioneta a buscar un álamo. Entretanto, mi tío el mayor y mi madre encajaban los rayos de la rueda en el cubo y yo preparaba un suncho de fierro. En esos momentos nos divertíamos enormemente porque se oía martillar en todas partes. Mis hermanas aullaban en la sala, los vecinos se amontonaban en la verja cambiando impresiones, y entre el solferino y el malva del atardecer ascendía el perfil de la horca y se veía a mi tío el menor a caballo en el travesaño para fijar el gancho y preparar el nudo corredizo. Estamos leyendo de Julio Cortázar, Simulacros. A esa altura de las cosas, la gente de la calle no podía dejar de darse cuenta de lo que estábamos haciendo, y un coro de protestas y amenazas nos alentó agradablemente a rematar la jornada con la erección de la rueda. Algunos desaforados habían pretendido impedir que mi hermano el segundo y mis primos entraran en casa el magnífico tronco de álamo que traían en la camioneta. Un conato de cinchada fue ganado de punta a punta por la familia en pleno que, tirando disciplinadamente del tronco, lo metió en el jardín junto con una criatura de corta edad prendida de las raíces. Mi padre en persona devolvió la criatura a sus exasperados padres, pasándola cortésmente por la verja, y mientras la atención se concentraba en estas alternativas sentimentales, mi tío el mayor, ayudado por mis primos carnales, calzaba la rueda en un extremo del tronco y procedía a erigirla. La policía llegó en momentos en que la familia, reunida en la plataforma, comentaba favorablemente el buen aspecto del patíbulo. Solo mi hermana, la tercera, permanecía cerca de la puerta y le tocó dialogar con el subcomisario en persona. No le fue difícil convencerlo de que trabajábamos dentro de nuestra propiedad en una obra que solo el uso podía revestir de un carácter anticonstitucional y que las murmuraciones del vecindario eran hijas del odio y fruto de la envidia. La caída de la noche nos salvó de otras pérdidas de tiempo. A la luz de una lámpara de carburo cenamos en la plataforma, espiados por un centenar de vecinos rencorosos. Jamás el lechón adobado nos pareció más exquisito y más negro y dulce el nebiolo. Una brisa del norte balanceaba suavemente la cuerda de la horca. Una o dos veces chirrió la rueda, como si ya los cuervos se hubieran posado para comer. Los mirones empezaron a irse, mascullando vagas amenazas. Aferrados a la verja quedaron 20 o 30 que parecían esperar alguna cosa. Después del café, apagamos la lámpara para dar paso a la luna que subía por los balaustres de la terraza. Mis hermanas aullaron y mis primos y tíos recorrieron lentamente la plataforma, haciendo temblar los fundamentos con sus pasos.
En el silencio que siguió, la luna vino a ponerse a la altura del nudo corredizo y en la rueda pareció tenderse una nube de bordes plateados. Las mirábamos, tan felices que era un gusto, pero los vecinos murmuraban en la verja como al borde de una decepción. Encendieron cigarrillos y se fueron yendo, unos en pijama y otros más despacio. Quedó la calle, una pitada de vigilante a lo lejos, y el colectivo 108 que pasaba cada tanto. Nosotros ya nos habíamos ido a dormir y soñábamos con fiestas, elefantes y vestidos de seda. Julio Cortázar, Simulacros. Pero como son ustedes muy buenos y hoy somos pocos, vamos a leer uno más, cortito. También de ocupaciones raras y de la misma familia. Correos y telecomunicaciones. Una vez que un pariente de lo más lejano llegó a ministro, nos arreglamos para que nombrase a buena parte de la familia en la sucursal de correos de la calle Serrano. Duró poco, eso sí. De los 3 días que estuvimos, 2 los pasamos atendiendo al público con una celeridad extraordinaria que nos valió la sorprendida visita de un inspector del Correo Central y un suelto laudatorio en La Razón. Al tercer día estábamos seguros de nuestra popularidad, pues la gente ya venía de otros barrios a despachar su correspondencia y a hacer giros a Purmamarca y a otros lugares igualmente absurdos. Entonces mi tío el mayor dio piedra libre y la familia empezó a atender con arreglo a sus principios y predilecciones. En la ventanilla de franqueo, mi hermana la segunda obsequiaba un globo de colores a cada comprador de estampillas. La primera en recibir su globo fue una señora gorda que se quedó como clavada, con el globo en la mano y la estampilla de 1 peso ya humedecida que se le iba enroscando poco a poco en el dedo. Un joven melenudo se negó de plano a recibir su globo y mi hermana lo amonestó severamente, mientras en la cola de la ventanilla empezaban a suscitarse opiniones encontradas. Al lado, varios provincianos empeñados en girar insensatamente parte de sus salarios a los familiares lejanos, recibían con algún asombro vasitos de grapa y de cuando en cuando una empanada de carne, todo esto a cargo de mi padre, que además les recitaba a gritos los mejores consejos del viejo Vizcacha. Entre tanto mis hermanos, a cargo de la ventanilla de encomiendas, las untaban con alquitrán y las metían en un balde lleno de plumas. Luego las presentaban al estupefacto expedidor y le hacían notar con cuánta alegría serían recibidos los paquetes así mejorados. Sin piolín a la vista, decían, sin el lacre tan vulgar y con el nombre del destinatario que parece que va metido debajo del ala de un cisne. Fíjese, no todos se mostraban encantados. Hay que ser sincero. Cuando los mirones y la policía invadieron el local, mi madre cerró el acto de la manera más hermosa, haciendo volar sobre el público una multitud de flechitas de colores fabricadas con los formularios de los telegramas, giros y cartas certificadas. Cantamos el himno nacional y nos retiramos en buen orden. Vi llorar a una nena que había quedado tercera en la cola de franqueo y sabía que ya era tarde para que le dieran un globo. De Julio Cortázar, Correos y Telecomunicaciones. Uno más. Porque no hay nada que comentar de estos cuentos, son una maravilla como son. De Julio Cortázar, Etiqueta y Prelaciones. Siempre me ha parecido que el rasgo distintivo de nuestra familia es el recato. Llevamos el pudor a extremos increíbles, tanto en nuestra manera de vestirnos y de comer, como en la forma de expresarnos y de subir a los tranvías. Los sobrenombres, por ejemplo, que se adjudican tan desaprensivamente en el barrio de Pacífico, son para nosotros motivo de cuidado, de reflexión y hasta de inquietud. Nos parece que no se puede atribuir un apodo cualquiera a alguien que deberá absorberlo y sufrirlo
como un atributo durante toda su vida. Las señoras de la calle Humboldt llaman Toto, Coco o Cacho a sus hijos y Negra o Beba a las chicas. Pero en nuestra familia, ese tipo corriente de sobrenombre no existe, y mucho menos otros rebuscados y espamentosos como Chirola, Cachuzo o Matagatos, que abundan por el lado de Paraguay y Godoy Cruz. Como ejemplo del cuidado que tenemos en estas cosas, bastará citar el caso de mi tía la segunda, visiblemente dotada de un trasero de imponentes dimensiones. Jamás nos hubiéramos permitido ceder a la fácil tentación de los sobrenombres habituales. Así, en vez de darle el apodo brutal de ánfora etrusca, estuvimos de acuerdo en el más decente y familiar de la culona. Siempre procedemos con el mismo tacto, aunque nos ocurre tener que luchar con los vecinos y amigos que insisten en los motes tradicionales. A mi primo segundo, el menor, marcadamente cabezón, le rehusamos siempre el sobrenombre de Atlas que le habían puesto en la parrilla de la esquina y preferimos el infinitamente más delicado de Cucuza. Y así siempre. Quisiera aclarar que estas cosas no las hacemos por diferenciarnos del resto del barrio. Tan solo desearíamos modificar gradualmente y sin vejar los sentimientos de nadie las rutinas y las tradiciones. No nos gusta la vulgaridad de ninguna de sus formas, y basta que alguno de nosotros oiga en la cantina frases como «fue un partido de trámite violento» o «los remates de Fagioli se caracterizaron por un notable trabajo de infiltración preliminar del eje medio», para que inmediatamente dejemos constancia de las formas más castizas y aconsejables en la emergencia, es decir, «hubo una de patadas que te la debo» o «primero los arrollamos y después fue la goleada». La gente nos mira con sorpresa, pero nunca falta alguno que recoja la lección escondida en estas frases delicadas. Mi tío el mayor, que lee a los escritores argentinos, dice que con muchos de ellos se podría hacer algo parecido, pero nunca nos ha explicado en detalle. Una lástima. Bueno, a falta de uno, leímos simulacros, leímos correos y telecomunicaciones y leímos etiqueta y prelaciones. Alguna palabra de este hijo de su madre tengo que decir. Por un lado, la observación de los tics de las familias grandes, de las familias ampliadas de los años 50, de la clase media argentina, es una maravilla. Pero por otro, la idea es burlarse de esos valores de clase media, y esta familia se dedica a eso, básicamente, a burlarse, distinguirse, diferenciarse. Pero en este último que les leí, este de etiqueta y prelaciones, habla también de cómo ellos mismos caen en creerse distintos. Cuando dice somos bárbaros para los sobrenombres y en lugar de ánfora etrusca le pusimos la culona. Y por último, que eso es algo que si les gusta escribir me parece muy valioso que tengan en cuenta. El narrador te pone a vos los elementos del absurdo, pero nunca se para en el absurdo. Es decir, su discurso, su interpretación es absolutamente racional y contenida. Entonces, eso te marca mejor la distancia entre esas ocupaciones raras y lo que haría, digamos, lo que a vos te despierta como lector. Esto de sentir que es una familia de locos, una familia de delirantes.